Desde que se ha reportado que una actualización está bloqueando Office 2016, prácticamente Word, Excel y Outlook. También Microsoft está alegando que la versión 134 de Edge es ahora un 9% más rápido. No solamente ello, porque hay un error completamente extraño que anda circulando en Windows 11 con la más reciente actualización. Se crea la carpeta InetBook, la cual no puedes eliminarla, pero ya Microsoft advierte que no se debe eliminar tras causar una gran confusión. Comencemos. ¿Y qué tal? Como siempre, ya lo saben, bienvenidos a un nuevo video. Sí, las notas informativas que sin duda las debes ya de conocer, y vámonos de primera con esto porque hay una actualización que bloquea Office 2016, y es que Microsoft hace un par de días publicó una actualización de seguridad, específicamente la KB 527.00 para Office 2016 en Windows 11 y en Windows 10. Desafortunadamente es un completo desastre, ya que solo daña el calendario de Outlook. También está bloqueando Word, el Excel, al intentar crear un documento o una hoja de cálculo. El 8 de abril fue el martes de parche, el día en que Microsoft lanza actualizaciones de seguridad, y también lo lanzó para Office, pero esta actualización está dando una serie de problemas. Word y Excel se bloquean inmediatamente en las PCs afectadas, y parece que muchos usuarios con Office 2016 se están encontrando con estos problemas después de implementar dicha actualización. A esto prácticamente llega hasta hilos de Reddit, foros de Microsoft. Lamentablemente, desinstalar las actualizaciones de seguridad de Office 2016 no es tan fácil, ya que se instalan de forma silenciosa mediante Windows Updates, así es que es un poco más complejo esto. Microsoft informó a Windows Later que publicó un parche para Office 2016 para corregir estos fallos en Word, Excel y Outlook. De hecho, lo puedes descargar, el enlace va a estar abajo en la descripción si tienes este problema. Y Microsoft 365 ya presentó los nuevos iconos 3D de Office para Windows 11, se renuevan completamente. Fue a partir de una filtración donde se informó acerca del trabajo que está realizando Microsoft para que obviamente estos productos, es decir, los productos de Office de Microsoft 365, se alineen a una apariencia 3D más suave, más adaptada a la IA, más adaptada al FluDesing, más adaptada a Windows 11. Estarías viendo los nuevos iconos frente a los antiguos, y de esa manera se diría quizás la mayor actualización de iconos de Office en años, porque no había recibido una actualización como tal, sino más bien en respecto a lo que son los iconos. Ya se ve también cómo va a venir el cambio de iconos en la batería. Ya prácticamente es un hecho en los canales Insider. Esto llegará a finales de este año, pero obviamente también ya la implementación de cambio de iconos para Microsoft 365. Y Microsoft está discutiendo que la versión 134 de Edge es ahora un 9% más rápido, y es que según Microsoft, Edge estaría mejorando sus rendimientos de un 9% con su versión 134. Esta noticia es bastante interesante, sobre todo porque el navegador Edge ha mejorado mucho su rendimiento en los últimos años, convirtiéndose en la opción predilecta de muchos usuarios, superando incluso a Chrome, que sin duda estaba ya en la cima. Y Microsoft continúa trabajando arduamente en mejorar y optimizar Edge para seguir luchando en la batalla de navegadores. Y la compañía ha compartido más detalles en su publicación, alegando que ha tenido un gran enfoque en la optimización de velocidad del navegador, por lo que ha hecho cambios continuos al código interno y el motor de renderizado de Chromium. Así es que dicen que es más rápido la versión 134, y de momento es lo que destacan, que incluso van a seguir mejorando para derrocar a Google Chrome. Y nos vamos a centrar ya con la última nota informativa, porque a partir de la actualización del martes de parche, el KB 555.523, se creó la carpeta InetBook y prácticamente aparecía de la nada. Fue Windows Later quien detectó que aparecía en la unidad de instalación de Windows según las pruebas realizadas, y que ahí no podías hacer nada con dicha carpeta. Aparecía con cierto contenido, no podías deshacerte de ellas. Según la documentación de soporte de Microsoft, es un software de servidor web para desarrolladores creado por Microsoft. Si veías la carpeta InetBook aparecía misteriosamente en tu PC, no te debías de preocupar, era un cambio esperado según documento actualizado de Microsoft. Cabe destacar que la carpeta InetBook no es un nombre aleatorio, ya que normalmente se crea lo que es el Internet Information Service,
Service. Esto es un software de servicio web para desarrolladores creado por Microsoft y no lo utilizan los usuarios habituales, pero sí que se creaba dicha carpeta, imposible de poder eliminar, generó toda clase de confusiones. Y bueno, finalmente Microsoft ha advertido a los usuarios que no deben eliminar la carpeta iNetBook en Windows 11 después de la implementación de la actualización de abril. Inicialmente se asumió que esta carpeta era un error, posteriormente que se trataba de un fallo ahí, y técnicamente, según la documentación de Microsoft, la carpeta iNetBook se crea y se utiliza para administrar los registros de lo que había destacado, el Internet Information Service, activar lo que es ello y poder desarrollar aplicaciones web. Windows crea un nuevo directorio y, como dicho, Microsoft indicó que no se debe eliminar la carpeta, incluso si Windows 11 lo permite. Esto se debe a que está vinculada a un parche de seguridad para un error ya cifrado con el CB 2025-21-2004, una falla que permite a los atacantes modificar los archivos o carpetas del sistema, es decir, que parcharon lo que es una vulnerabilidad a partir de las funciones de esta carpeta. Lamentablemente el aviso original de Microsoft y otros documentos de soporte no explicaron por qué la razón de crear lo que es iNetBook cuando se instala dicha actualización. Obviamente que causó toda clase de confusiones. De todas formas, si eliminaste la carpeta debes restaurarla, y esto se puede hacer activando lo que es el sistema de información de internet desde la página de características opcionales ubicadas en el panel de control de programas y características. Ahí activar o desactivar las características de Windows, ahí te estará apareciendo. Microsoft indicó que los usuarios deben de seguir los pasos para poder recuperar dicha carpeta, porque es importante para las vulnerabilidades, para corregirlas, las más recientes que se han detectado. Así es que no es un error, no es una carpeta inesperada, no genera confusión y ya Microsoft lo ha declarado. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal, activar esa campanita de notificaciones. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,